Bueno, continuando con las videoclases, en esta oportunidad vamos a ver las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Para que sea más interactivo, vamos a comenzar con un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 32 años de edad, acude a urgencias por dolor abdominal indiferente. No nos está mencionando que está localizado, etc. Tiene polidipsia, poliuria, está diaforética, probablemente por la poliuria, y se encuentra un poco desorientada con respiración de Kussmaul. Recuerden que la respiración de Kussmaul es una respiración acidótica. En el laboratorio destaca una hiperglucemia de 420, una leucocitosis de 16.000, una hiponatremia leve de 130, hipopotasemia de 3.2, hipocloremia de 90, y el emergenciólogo le solicita cetonas en orina, los cuales está en curso en el laboratorio procesándolos. Tengo en cuenta que hay algunos laboratorios que también hacen cetonas en plasma. El interno le realiza una gasometría arterial porque dice que está respirando mal y quiere saber cómo está la presión parcial de oxígeno y la saturación y el pH. Le realiza la gasometría arterial al 21%, es decir, lo que nosotros respiramos, a esa fracción inspirada de oxígeno, porque si le ponemos por bigoteritas o cánulas nasales podemos llegar a un FiO2 de 40, 30 hasta máximo 50%. Si yo le pongo una oxigenoterapia a alto flujo, más de 5 litros, puedo llegar a una fracción inspirada de 50% hasta 100%. Esto de la oxigenoterapia es un mundo. Y esta gasometría arterial pues nos reporta un pH de 6.8, una presión parcial de dióxido de carbono de 28 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 3, ¿no? Una presión parcial de oxígeno de 68 milímetros de mercurio y una saturación del 88%. Recuerden que la presión parcial de oxígeno es diferente en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de La Paz y en los otros departamentos. Cada departamento debe de tomar su valor referencial para poder interpretarla. ¿Ok? Cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer por nuestro grupo del WhatsApp. Ahora veamos. Esto es lo que me preguntan. ¿Cuál es el probable diagnóstico? ¿Ok? ¿Y cuáles son mis diagnósticos diferenciales? Siempre a un paciente yo debo de ver cuál es mi más probable diagnóstico y cuáles son los diferenciales. ¿Para qué? Para que no se me pueda escapar alguna otra patología que después nos van a estar los abogados detrás de nosotros. ¿Qué exámenes complementarios más puedo solicitar? Porque puede ser que este paciente tenga un proceso infeccioso, que haya desencadenado todo el cuadro clínico, o puede ser que haya precipitado un proceso neoplásico, etcétera. La 3 nos preguntan cuáles son los cuerpos cetónicos y por qué existen. Esto tiene que ver mucho por la fisiopatología. ¿Cómo se manifiesta la mielinolisis pontina y cuál es su tratamiento? Cuando un paciente entra con hiponatremia y le damos sodio, mucho sodio, y podemos pasar al día más de 10, 12 miliequivalentes día, podemos ocasionar mielinitis pontina. Entonces ustedes deben de repasar y estudiar cómo se manifiesta, cómo yo puedo ver si el paciente tiene la mielinitis pontina, cómo voy a diagnosticarla y cuál es el tratamiento. Y la quinta pregunta, que es muy importante, sobre todo para el manejo, y yo preguntaría en el examen, es cuánto una unidad de insulina cristalina, porque hay varios tipos de insulina, cuántos gramos de dextrosa o de glucosa cataboliza. Esto es importante para yo poder dosificar la insulina, porque puede ser que yo, mi paciente, en vez de estar con hiperglucemia, le llevo a llegar hipoglucemia y lo mato más rápido. Y la 6, ¿cuáles son los criterios gasométricos para la reposición de bicarbonato? Me están preguntando acá cuál es el nivel, cuáles son los criterios para poder yo darle bicarbonato de sodio, que viene en ampollas, que donde yo trabajo viene cada ampolla de 20 miliequivalentes. Entonces, uno es un criterio en cetoacidosis diabética, otro es en sepsis, otro es en paciente cardiocrítico, otra es
en neurocrítico, es decir, cada patología tiene su criterio gasométrico para la reposición de bicarbonato. No es en todos la misma dosis o los mismos criterios. Entonces vamos a comenzar que las complicaciones agudas de la diabetes mellitus son tres, ¿ok? En el libro de Harrison mencionan dos, pero son tres en realidad. Una es la cetoacidosis diabética, sobre todo es en pacientes diabéticos mellitus tipo 1, y el estado hiperosmolar hiperglucémico en diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Ambos trastornos se relacionan con déficit de insulina absoluta o relativa, o deficiencia de volumen y alteración mental. ¿Ok? Ahora, la tercera complicación es la hipoglucemia. ¿Ok? La hipoglucemia también es un trastorno agudo, una complicación aguda de la diabetes mellitus. Ahora, ¿cuáles son las características de la cetoacidosis diabética? Por ejemplo, en el medio en el cual yo estoy en el hospital, y de tercer nivel, pues las cetoacidosis diabéticas no solamente se presenta en diabetes mellitus tipo 1. En realidad son personas, ¿no?, pacientes que oscilan entre los 30 y 40 años y han sido diagnosticadas de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, y presentan cetoacidosis. Es más, yo nunca he visto un estado hiperosmolar hiperglucémico que tenga glucemia más de 1000, que tenga una hiperosmolaridad más de 350. No, nunca lo he visto. Pero lo que sí es frecuente es una cetoacidosis diabética. Es más, estos pacientes vienen por dolor abdominal indiferente, y la mayoría consulta al cirujano y dice que esto es un proceso abdominal. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces vamos a entrar en la cetoacidosis diabética. La causa de la cetoacidosis diabética pues es una deficiencia de insulina. ¿Ok? No hay insulina, con aumento relativo de glucagón. Vamos a imaginarnos que nosotros somos una célula y tenemos hambre. ¿Ok? Lo que pasa es que tenemos tanta azúcar, tanta comida, que nosotros no podemos ingerir porque no tenemos la insulina, no tenemos la llave. ¿Ok? O puede ser que dentro de las causas está la administración inadecuada de insulina. ¿Y por qué hay esto? ¿Por qué ocurre la deficiencia de insulina? Porque está desencadenada o puede estar desencadenada por un proceso infeccioso. Recuerden que el caso clínico tenía 16,000 blancos. Entonces yo debo de buscar tratar la causa de que me haya desencadenado la cetoacidosis diabética, o que puede ser que el paciente se haya infartado, haya tenido un infarto mesentérico, haya tenido una apoplejía, etcétera. Cirugía, fármacos, embarazo son los desencadenantes para que un paciente diabético pueda desarrollar una cetoacidosis diabética. Si tú no la diagnosticas y la tratas, se te va a morir. La diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, donde en este párrafo nos dice tipo 1, en realidad es la suspensión errónea de la administración de insulina por anorexia o falta de consumo de alimentos ocasionadas por la enfermedad menor, seguida de lipólisis y cetogénesis, en realidad, que ocasionan la cetoacidosis. Básicamente acá nos está diciendo que los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que son insulino dependientes, en realidad que necesitan insulina, pues se olvidan de tomar y pues causa la cetoacidosis diabética. Esta es la fisiopatología, ¿no? Y esto es respondiendo a la por qué existen cuerpos cetónicos, ¿no? Ustedes recuerden que la célula necesita de glucosa, ¿no?, para formar ATPs por glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etcétera. Necesitamos ATPs. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos tanta azúcar, tanta glucosa, que no podemos introducir dentro de la célula, no puede ingresar. Entonces, como no puede ingresar, como la célula se muere de hambre dentro de la célula, comienza a buscar otras fuentes de energía. Y esas otras fuentes de energía pues son los cuerpos cetónicos. En los cuerpos cetónicos es el acetoacetato, la acetona y el 3-beta hidroxibutirato, que se produce 3 veces más frecuente a comparación de otros cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la disminución de insulina, no hay insulina, ¿ok? Entonces,
el cuerpo dice, ¿por qué no hay insulina? ¿No? Piensa que el cuerpo hay hipoglucemia y comienza a producir más hormonas contrarreguladoras, es decir, sus contrarias. El glucagón, que es hiperglucémico, las catecolaminas, que son hiperglucémicas, el cortisol, que son hiperglucémicas. Es decir, este fenómeno comienza a producir la hiperglucemia. Gracias a estas hormonas contrarreguladoras existe el aumento de la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a comenzar a gastar toda la grasa que yo tengo. ¿Ok? Toda la grasa. Esta grasa voy a desgastarla para formar ácidos grasos libres. Aumenta en el plasma los ácidos grasos libres, aumenta el depósito en el hígado los ácidos grasos libres, creando una esteatosis hepática y también estimulando la gluconeogénesis, gluco, azúcar, neo, nuevo, génesis, formar nueva glucosa que me va a predisponer a una hiperglucemia. Por ende, en el hígado comienzo a formar cuerpos cetogénicos, ¿ok? Y que comienzo a formar cetogénesis, cuerpos cetónicos, y génesis, formar cuerpos cetónicos. Por ende, existe cetonemia, hay aumento de cuerpos cetónicos en el plasma y yo voy a eliminar también por el riñón los cuerpos cetónicos. Por eso a este paciente se le ha solicitado cuerpos cetónicos en orina para detectar dichos cuerpos. Por ende, hay disminución del bicarbonato de sodio y existe acidosis. ¿Ok? Ahora, este aumento de la producción de glucosa por gluconeogénesis me va a comenzar a crear glucosuria. Voy a comenzar a orinar azúcar, ¿no? Arrastrando agua y al paciente lo deshidrato. Va a existir diuresis osmótica, pérdida de electrolitos con hiponatremia y hipocalemia, como está en el paciente, una deshidratación celular y depresión de volumen importante, y comienza a deteriorar la función renal. Y al disminuir la insulina, recuerden que la insulina es una hormona anabólica que fomenta el crecimiento y la producción de células. Por eso, como hay deficiencia, aumenta la proteólisis, proteínas, lisis, destrucción de las proteínas. Por estos pacientes son flaquitos. Aumenta a los aminoácidos plasmáticos y sobre todo hacia el hígado y predispone a la gluconeogénesis, creando mayor hiperglucemia. Si ustedes se dan de cuenta, es una bola de nieve, ¿no? Cada vez que va rodando la bola de nieve, va creciendo cada vez más, ocasionando disturbios hidroelectrolíticos, ¿no?, fatales, que pueden llegar a ser mortales. Entonces, hay algo que el libro de Harrison nos muestra, es la clasificación de la severidad de la cetoacidosis diabética, porque yo, gracias a esto, yo voy a comenzar a manejar la cetoacidosis severa. Pues entra a las unidades de cuidados intensivos y terapia intensiva para un manejo óptimo, sobre todo por el desequilibrio hidroelectrolítico. Acá la clave es el pH, ¿ok? Una cetoacidosis ligera tiene un pH de 7.25 a 7.30 que puede ser manejado en urgencias o en las salas de medicina interna. Una cetoacidosis moderada de 7 a 7.24 y la cetoacidosis severa menos de 7. Estos pacientes tienen una respiración acidótica, una respiración de Kussmaul y todas las características notables. Recuerden acá que el estado de conciencia, recuerden que la paciente ya estaba un poco desorientada. En estos casos puede llegar a estupor y coma. Entonces, dentro de la manifestación clínica son aquellos pacientes que presentan anorexia, náusea, vómitos, poliuria, polidipsia. Y estos pacientes, recuerden, miren que vienen con dolor abdominal inespecífico, alteración del estado mental. Y los signos clásicos es la respiración de Kussmaul o respiración acidótica, aliento acetona e hipovolemia, que se traduce clínicamente en sequedad de las mucosas, taquicárdica, hipotensión y el signo del pliegue, ¿no? Este es un cuadro que nos muestra el libro de Harrison, donde ya hemos mencionado los síntomas, los sucesos desencadenantes, ¿no? Las causas que vamos a encontrar en la exploración física: taquicárdicos, disneicos, taquipneicos. Hay una sensibilidad
abdominal a la palpación puede simular una pancreatitis aguda. Es más, ¿no? Como les había mencionado, hay cirujanos que los han visto por un dolor abdominal y al final era una cetoacidosis diabética. Y por el trastorno hidroelectrolítico pues hay alteración del estado de conciencia que puede llegar de letargo, embotamiento, edema cerebral y posiblemente coma. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Obviamente nosotros vamos a pedir un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, coagulograma y lo más importante, las cetonas en orina. ¿Okay? Entonces, y a estos pacientes vamos a hacerle una gasometría arterial y donde vamos a encontrar una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Y hay una deficiencia de líquidos que podemos pasar cristaloides de 3 a 5 litros. Ojo, ahora yo les pregunté, ¿qué tipo de cristaloide? Ringen lactato, ringen normal, dextrosa al 5%, al 10%, al 50%, o una solución salina al 0,9% o también mal llamada fisiológica. Lo ideal en estos pacientes es la fisiológica, la salina. ¿Ok? La única indicación, de primera indicación, la solución fisiológica solo se usa o deberíamos usar solo en paciente neurocrítico, en paciente tequiado, con hemorragia subaracnoidea, un aneurisma, un hematoma epidural, subdural, etc., en pacientes neurocríticos, neurológicos y en cetoacidosis diabética. En estas dos entidades, el uso de solución salina no se discute y está demostrado con fuerte nivel de evidencia. Obviamente vamos a ver los potasios, una leucocitosis probablemente por un proceso infeccioso, una hipertrigliceridemia y una hiperlipoproteinemia, una hiperamilasemia de origen salival por el proceso de la cetogénesis. Ahora el tratamiento es muy importante. Lo primero, cuando llegue el paciente, en cualquier paciente tú te debes de asegurar que tenga un acceso venoso periférico o central. Lo más importante es periférico. Puede ser que estos pacientes por el choque hipovolémico necesiten catéter, ¿no? Un catéter central, pero el catéter, el lumen es muy reducido y con una bránula número 16 yo puedo canalizar una vena cefálico-basílica, estupendo con eso. Puedo instalar una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración porque estos pacientes tienen un nivel de conciencia disminuido. Un control estricto de horario de glucemias, es decir, yo aparte de saber que ya tiene una hiperglucemia de 400 o 300, yo indico mi insulina y debo de hacer controles estrictos cada 2 o 4 horas de glucemia. Sobre todo monitorizar la diuresis horaria, gasometrías y electrolitos. También el libro de Harrison nos recomienda la heparinización profiláctica en pacientes, sobre todo por el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Ahora, a la fluidoterapia lo más importante es darle líquido, ¿no? Con solución salina. Y hay un esquema, ¿no?, que describe Harrison: 1000 ml a la primera hora, otro 1000 ml a la segunda hora, otros 2000 ml de 3 a 6 horas, dando un promedio entre 4000 a 6000 horas, dependiendo del paciente, de su peso. Y esto es pregunta de examen, ¿no? Yo le doy insulina, ¿no? Le voy dando insulina. Digamos que he entrado con 400, a las 2 horas 350, a las 3 horas 250. Sigo, ojo, con solución salina. ¿Qué pasa si mi glucosa está en 200 digamos? La pregunta es, ¿yo le suspendo la insulina? La pregunta es no, porque recuerden que el paciente necesita insulina y yo debo darle insulina. Y ustedes me preguntarán, pero si mi glucosa está en 200, 180, 100, lo puedo llevar a una hipoglucemia. Entonces, para que no ocasione esto, nosotros debemos de añadir una dextrosa, darle azúcar al 5%. Y las guías demuestran que cuando el paciente ya está con una glucemia de 200, 250, ya debemos añadir glucosa, darle azúcar, por el riesgo de que nos haya una hipoglucemia. Bueno, el manejo de la insulina, esto es ya de especialidad y subespecialidad. Lo que manejamos en cetoacidosis es la insulina cristalina o la intravenosa. Nada de NPH,
de letemil, de insulina de acción prolongada, nada de eso, ¿no? Y la insulina intravenosa, la cristalina. Nosotros usamos a 0.1 unidades kilogramo intravenoso inicial, luego a 0.1 kilogramo hora. Luego hacemos, a ver, para que sea más práctico, preparamos 200 cc de fisiológico con 200 unidades de insulina. Y eso que vaya entrando a 1 ml hora, 2 ml horas, ¿no? Y vas dosificando dependiendo de tu glucemia. ¿Ok? El potasio es imprescindible. Cuando el potasio está en 5.2, tú ya debes dar potasio, porque estos pacientes, por tanto volumen que han perdido y tú le das volumen, obviamente va a llegar hipopotasémicos, ¿no? Con una hipocalemia severa. ¿Qué pasa si yo no monitorizo la hipocalemia? Baja la hipocalemia de 5 a 4, a 3, a 2. Lo riesgoso es que me haga un paro. Con el potasio no se juega. El potasio se manifiesta en el corazón, en el miocardio y en el músculo esquelético. ¿Ok? Si un potasio ustedes ven de 2.5, de 3, el paciente lo más probable es que se te muera si no haces algo. Entonces a estos pacientes se deben añadirle potasio a sus soluciones. ¿Ok? Ahora, esa es pregunta clave. El libro de Harrison, cualquier libro de medicina crítica, cualquier libro de medicina interna, cualquier libro de diabetología, el bicarbonato solo está indicado cuando el pH está 6.9 y en riesgo de que te haya arritmia cardíaca. ¿Ok? En cetoacidosis, el punto de corte es 6.9. No es lo mismo que en sepsis, en choque séptico. En choque séptico con 7.1 y con déficit de bicarbonato más de 10, tú puedes dar bicarbonato. Pero en cetoacidosis no das. Tú tienes que estar con pH 6.9 y con riesgo de hiperpotasemia grave o arritmia cardíaca. Estas tres cosas se encuentran, tú das bicarbonato. Y si no encuentran, no das bicarbonato. ¿Cómo calcular? Eso ya tienen que estudiar. ¿Ok? Si no, de todas formas vamos a ir mostrando en el grupo gasometrías para poder entender un poco más. Y el libro de Harrison nos muestra acá el tratamiento que ya hemos mencionado. Lo mismo acá, ¿no? Dosificar la glucemia, vigilar, reemplazar el potasio, bla bla bla, continuar, etcétera. Y vamos a la siguiente complicación, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. El estado hiperosmolar hiperglucémico yo casi nunca lo vi, en realidad nunca lo vi, solo lo sé por teoría. Dentro de la causa tiene una mortalidad del 15%. Acá hay deficiencia de insulina, pero no tanto como la cetoacidosis diabética. Hay una deficiencia de insulina relativa. Y lo que más existe es un déficit muy importante de líquidos. Puede tener una hiperglucemia que induce una diuresis osmótica que conduce a la deficiencia marcada de volumen. Puede ser desencadenada por una enfermedad concurrente, un infarto de miocardio, septicemia, etc. En la fisiopatología siempre tiene que haber un desencadenante, ¿no? El estrés, una hipocalemia, donde activa el sistema nervioso autónomo simpático, donde realiza una... Además existe ingesta de bebidas azucaradas, que predispone a una intrusión hipertónica, aumento de diuresis osmótica, déficit, pérdida de agua, aumento de hipernatremia e hiperosmolaridad. Y la hiperosmolaridad acá mata, puede llegar a un estupor. Y obviamente tiene que ver mucho la alteración de excreción urinaria de glucosa, depresión de volumen, etc. Dentro de las manifestaciones clínicas del estado hiperosmolar, sobre todo es neurológico, ¿okay? por la tonicidad del plasma. Estos vienen con alteración del estado mental, ¿no? Puede ser una ligera desorientación hasta coma, ¿ok? Ahora aquí vemos algunas diferencias. El Harrison nos muestra entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. La clave pues es la osmolaridad y la glucosa, ¿no? Miren ustedes acá como en la cetoacidosis se encuentra la glucemia entre 250 y 600, mientras que en el estado hiperosmolar está de 600 a 1200, ¿ok?
Me contó un amigo que vio un estado hiperosmolar con una glucemia de 1100. ¿Okay? El sodio pues está elevado en el estado hiperosmolar a comparación en la cetoacidosis diabética. El potasio suele, bueno, aquí es bien indiferente, ¿no? Contra el potasio, el magnesio y demás. Pero aquí lo que destaca es las cetonas plasmáticas. En la cetoacidosis lo que vamos a encontrar pues cuerpos cetónicos muy altos, ¿no? Mientras que en el estado hiperosmolar puede encontrarse, pero a veces no. Y estos pacientes se encuentran con una acidosis muy importante, ¿no? Muy importante. Yo recuerdo que hay pacientes niños, 18 años, 17, 15 años, que tienen diabetes y que llegan a hacer cetoacidosis con un pH de 6.8, están tranquilos. Si nosotros llegaríamos a un pH de 6.8, pues estaríamos muertos. Pero hay pacientes que toleran ese pH. Bueno, y hay un trastorno importante de desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo con anion gap muy elevado. Bueno, lo mismo que en los exámenes complementarios en el estado hiperosmolar, pues hay una acidosis metabólica con anion gap elevado por el ácido láctico. Puede haber azonemia, ¿no? Aumento de cuerpos azuados de presrenal. Y el tratamiento es, pues, como le falta líquidos, darle volumen fisiológico, estabilizar las condiciones hemodinámicas. Y si se encuentra con hipernatremia muy importante, pues debemos calcularle el agua libre. Normalmente nosotros le damos con glucosa al 5% o glucosanino. Y si necesita insulina, pues se debe calcular a 0.1 unidades internacionales kilogramos, seguido de infusión a 0.1 kilogramo hora. Se agrega la glucosa si es que la glucemia se encuentra entre 200 y 250. Y terminando con esto, la hipoglucemia. La hipoglucemia es la disminución de azúcar menos de 60 miligramos de decilitro, ¿no? Y tiene dos mecanismos muy importantes, ¿no? Puede haber respuesta contrarreguladora a la hipoglucemia, donde hay aumento de catecolaminas, glucagón, hormona de crecimiento y cortisol. El diagnóstico básicamente se hace por laboratorial y clínico. Obviamente primero es clínico, luego laboratorial con firmas, con una glucemia menos de 50 miligramos de decilitro, ¿no? El encéfalo requiere un flujo. Ustedes recuerden que el cerebro se alimenta de dos cosas, de azúcar y oxígeno. ¿Ok? Si un paciente le bajas el azúcar, al cerebro lo truenas. Si un paciente le bajas la glucosa a 30 miligramos, 20 miligramos, lo más probable es que lo estés tronando el cerebro y tenga ya un daño estructural. Con la hipoglucemia no se juega, ¿ok? Porque mata y te deja secuelas severas si no reaccionas a tiempo, ¿ok? Por esto es una emergencia, ni siquiera una urgencia. Ahora, la clásica es la tríada de Whipple. Hay síntomas compatibles con hipoglucemia. Acá hay signos hipoglucémicos, ¿no? Disminución del estado de conciencia, letargo, estupor, coma. Y hay signos hiposimpaticomiméticos, digámoslo así. Taquicardia, diaforesis, palpitaciones, ¿no? Por el mecanismo del sistema nervioso simpático. Además, puede existir concentración baja de glucosa plasmática determinada por laboratorio y alivio de los síntomas tras elevar la glucosa. Esta tríada de Whipple sobre todo pasa en pacientes, por ejemplo, imaginémonos que un paciente un lunes le tiene que realizar un estudio X, ¿no? Una colangiografía, ya. Y le mantienen en NPO, nada por vía oral, desde el sábado o el domingo y no consume nada de alimentos, 24 horas, 48 horas. Y en la mañana del lunes, ¿no? Comienza con disminución del estado de conciencia, está taquicárdico, diaforético, y de repente dice alguien, uy no, esto parece una tríada de Whipple, parece hipoglucemia, y le hace una glucemia capilar y la encuentran en 30, ¿ok? Se le da un bolito de dextrosa y comienzan a mejorar.
La etiología pues pueden ser insulinas, ¿no? Muchos días que estén en NPO, altas dosis de aspirina, sulfonamidas, quinidinas, quinolonas o enfermedades graves, ¿no? Sobre todo en pacientes hepatópatas que tienen alteración por cirrosis hepática, etcétera, donde no producen buen azúcar y tienen predisposición a que realicen una hipoglucemia, o deficiencias hormonales como una insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, hipopituitarismo. También hemos visto casos muy importantes de insulinomas, ¿no? TU de células betas, que algunos han fallecido, anticuerpos contra la insulina o receptores de la insulina. Y dentro de las manifestaciones clínicas, pues y esto ya habíamos mencionado, tenemos signos adrenérgicos, donde están las palpitaciones, temblor, ansiedad, colinérgicos, sudoración, hambre y parestesias, la glucopenia neurológica, donde hay alteración del estado de conciencia y hay signos de descarga autonómica. Y el elemento clave del diagnóstico del coma hipoglucémico es la comprobación de niveles de glucemia menos de 50. Si tienen alguna duda, comentario o alguna aportación, pueden hacerlo en el grupo o pueden hacerlo debajo de este video, y muchas gracias.